Buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Hola, Fray, buenas tardes. Qué gusto volver a encontrarnos. Así es, Fray. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Aquí ya dando lata. Con el favor de Dios, un día Sí. más. Qué buena onda, Fray. Muchísimas gracias. Vamos a esperar 2 minutos a ver si alguien más se conecta. Sí, Fray, gracias. Por Buenas favor. tardes. Buenas tardes. Ya tengo el documento, Fray. Ah, que qué nos bueno. mandó. Gracias. Bien. Salieron 39 páginas. Sí, Pues como ven, es una reflexión en donde el Papa procura actualizar los conceptos, las ideas, los principios que ha publicado en algunos de sus documentos, por ejemplo, en el de Siamo Fratelli, somos hermanos, y también en el documento del cuidado de la tierra. Entonces, pues, nos invita a que revisemos esos conceptos, esas ideas nuevas a la luz de la pandemia que estamos sufriendo. pues después de eso podemos ver de Somos Hermanos. Así es, hay varios documentos que podemos estudiar del Papa Francisco. Está bonito ese. Pero Si por lo pronto vamos a concluir este. Yo creo que con otras 3 reuniones terminaremos de ver este documento del Papa. Está bien. Publicó el 8 de diciembre. El 8 de diciembre del año pasado para conmemorar lo publicó en 6 audiencias desde agosto y septiembre del año pasado. Estuvo dando estas audiencias acerca de los principios con los cuales él nos propone que pongamos atención a la epidemia según la fe católica, según los valores del Evangelio. Y el día de hoy vamos a ver la 5ª audiencia que publicó el Santo Padre el miércoles 2 de septiembre del año pasado con el título La solidaridad y la virtud de la fe. Como vemos, el Papa se fija en las 3 virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, para hablarnos acerca de cómo podemos afrontar esta situación de la epidemia. Y entonces, pues, en esta catequesis del 2 de septiembre del año pasado,
que se refiere a la virtud de la fe, en concordancia con la solidaridad que debemos manifestar hacia nuestros hermanos. El Papa nos dice de que él aborda un nuevo encuentro con los creyentes de todo el mundo. Dice él que es un encuentro cara a cara. La epidemia ha puesto de relieve nuestra interdependencia, es decir, que todos dependemos de todos, los unos con los otros, todos estamos vinculados, dice el Papa, estamos vinculados tanto en el bien como en el mal. Por eso ahora, para salir mejores de esta crisis, debemos hacerlo juntos. Y dice juntos, no solos. Solos no, porque solos no se puede. O se hace juntos o no se hace. La lucha contra el virus debemos hacerla todos juntos en la solidaridad humana. Y dice el Papa que en esta audiencia del 2 de septiembre quiere subrayar el aspecto de la solidaridad. Como familia humana tenemos origen en Dios, vivimos en una casa común, la tierra en la que Dios nos ha puesto, y tenemos un destino común en Cristo. Pero cuando nos olvidamos de este destino común, de este origen común, nuestra interdependencia se convierte en dependencia de unos en relación con los otros. Aumenta la desigualdad y la marginación, se debilita el tejido social y se deteriora el ambiente. Entonces el Papa nos propone que abordemos también la situación peligrosa, difícil de la pandemia con el valor de la interdependencia, con la solidaridad con los demás. Por tanto, dice el Papa, el principio de la solidaridad hoy es más necesario que nunca, como lo ha enseñado el Papa Juan Pablo II en su encíclica La exigencia de las cosas de la sociedad. De una forma interconectada experimentamos qué significa vivir en la aldea global. El gran mundo no es otra cosa que una aldea global, porque todo está interconectado. Pero no siempre transformamos esa interdependencia en la que ya de por sí vivimos en esta tierra, en esta casa común, no siempre la transformamos en solidaridad. Hay un largo camino que recorrer entre la interdependencia y la solidaridad. Dice el Papa que lo que impide que nuestra interdependencia se convierta en solidaridad muchas veces son las estructuras de pecado, el egoísmo. La palabra solidaridad a veces se interpreta mal y a veces supone esta palabra solidaridad crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de todos sobre la apropiación de los bienes por una parte o por alguno o por varios o por un grupo. Esto significa solidaridad, es decir, que todos estemos dispuestos a compartir todos los bienes de la tierra. Y dice el Papa que se trata no solo de solidaridad, sino de justicia. La interdependencia que ya vivimos por estar en el mismo planeta todos, se convierte en justicia y se convierte en solidaridad cuando asumimos la responsabilidad de que estamos viviendo todos en el planeta Tierra. La Biblia desde el principio nos advierte, por ejemplo, el pasaje de la Torre de Babel, dice el Papa que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 11, versos del 1 al 9.
Ahí se describe de qué manera unos hombres se ponen de acuerdo para tratar de llegar al cielo, ignorando el vínculo con los hermanos, con la creación y con el Creador. Esto sucede cada vez que uno quiere subir, sin tener en cuenta a los otros. Pensemos en esta torre de Babel. A veces construimos torres y rascacielos, pero destruimos la comunidad, la solidaridad. Unificamos edificios, pero mortificamos la riqueza cultural. Queremos ser amos de la tierra, pero arruinamos el equilibrio ecológico. En alguna ocasión el Papa mencionó una anécdota de unos pescadores de Toronto que vinieron y le dijeron al Papa: hemos sacado 24 toneladas de basura del mar, de las cuales la mitad era plástico. Es decir, los que tienen el ánimo de recoger los peces, pero también con el mismo ánimo recogen la basura del mar, y hay que sacar la basura del mar para limpiar el mar. Y esta contaminación del mar arruina la tierra. Esa contaminación significa no tener solidaridad y no apoyar, no practicar, no favorecer el equilibrio ecológico. Y también dice el Papa que recuerda una historia en donde se habla del síndrome de Babel, que es cuando no hay solidaridad entre los seres humanos. Es decir, la historia de la Torre de Babel dice que cuando se estaba construyendo la torre, cuando un hombre caía de la torre y moría, nadie decía mucho, nadie decía nada, o cuando mucho decía: pobrecito, se ha equivocado y se ha caído. Sin embargo, si caía un ladrillo, todos lo lamentaban. Y si alguno era culpable de que se hubiera caído un ladrillo, era castigado. ¿Por qué? Porque un ladrillo era caro de hacer, de preparar. Se necesitaba tiempo y trabajo para coser un ladrillo. En esa época un ladrillo valía más que la vida humana. Cada uno de nosotros, nos invita el Papa a pensar en qué es lo que sucede hoy. También hoy puede suceder una cosa parecida, puesto que si caen los valores en las bolsas, en las casas de bolsa, y la noticia se difunde a través de todas las agencias de publicidad, caen miles de personas por el hambre, por la miseria, y nadie habla de ello. A diferencia de lo que ocurría en Babel, durante la Pentecostés, que se relata en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hemos encontrado el principio de la audiencia. El Espíritu Santo, descendiendo de lo alto, reviste a la comunidad encerrada en el cenáculo, le infunde la fuerza de Dios, la impulsa a salir. El Espíritu Santo hace que la comunidad salga a anunciar que Jesús es el Señor. Jesús está resucitado. El Espíritu crea la unidad en la diversidad. El Espíritu Santo en Pentecostés creó la armonía entre los hombres. En la historia de la construcción de la Torre de Babel encontramos discordia, no hay armonía. Había ese ir adelante para ganar. En la Torre de Babel el hombre es un mero instrumento, una fuerza de trabajo.
Pero en Pentecostés, cada uno de nosotros es un instrumento comunitario que participa en la construcción de la comunidad. San Francisco de Asís así lo veía y por ello, animado por el Espíritu Santo, daba a todas las personas, a todas las demás criaturas, les daba el nombre de hermano o hermana. San Buenaventura también nos relata cómo San Francisco le decía hermano lobo a ese terrible animal que desoló la zona de Gubbio. Con Pentecostés Dios se hace presente e inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y en la solidaridad. Diversidad y solidaridad unidas en armonía. Ese es el camino que propone el Papa en este documento. Que cada uno sea diferente con sus cualidades, con sus capacidades, con sus dones que ha recibido, pero que asuma como valor comunitario la solidaridad, para que diversidad y solidaridad en armonía puedan ofrecernos un camino que recorramos todos juntos en la solución en contra de esta pandemia. Porque solamente la acción solidaria posee los anticuerpos para que la singularidad de cada uno no se enferme de individualismo. La diversidad solidaria posee los anticuerpos para sanar la estructura y el proceso social que se han degenerado en sistemas de injusticia, en sistemas opresivos. Por tanto, la solidaridad a la que el Papa nos invita es el camino para recorrer hacia un mundo posterior a la pandemia, hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales para superar nuestras enfermedades sociales. Y dice el Papa que no hay otra posibilidad. Solamente con la solidaridad podemos superar el egoísmo, el individualismo y esta pandemia, porque nos ayuda a sanar nuestras enfermedades interpersonales, nuestras enfermedades sociales. Quiero repetirlo, dice el Papa, de una crisis no se sale igual que antes. La pandemia es una crisis. De una crisis se sale o mejores o peores. Nosotros tenemos que elegir qué es lo que queremos. La solidaridad es precisamente un camino para salir mejores, no con cambios superficiales, no con una capa de pintura, solo un barniz que oculte nuestra podredumbre interior, sino que tenemos que salir mejores de esa crisis. En medio de la crisis, dice el Papa, la vida solidaria con los hermanos, guiada por la fe, nos permite traducir el amor de Dios en nuestra cultura globalizada, no construyendo muros, sino tejiendo comunidad y apoyando los procesos de crecimiento verdaderamente humano y solidario. Y para esto la solidaridad nos ayuda para crecer en esa construcción de un mundo nuevo. Dice el Papa, les hago una pregunta. ¿Pienso en las necesidades de los demás? Cada uno que responda en su corazón. En medio de las crisis, en medio de la tempestad, el Señor nos interpela y nos invita a despertar y activar esa solidaridad capaz de dar solidez, capaz de dar un sentido a estas horas en las que todo parece naufragar. Dice el Papa que la solidaridad del Espíritu Santo nos anime a generar nuevas formas
de hospitalidad familiar. Que ese Espíritu Santo mueva nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, para que creemos, para que generemos nuevas formas de fraternidad, nuevas formas de solidaridad. Y ese es el tema del Papa acerca de cómo la fe, en unión con la virtud de la solidaridad, nos puede ayudar a resolver esta epidemia que estamos sufriendo. Es decir, que el Papa nos invita a que abandonemos actitudes individualistas, egoístas, autosuficientes, de creer que solos nos vamos a salvar de esta epidemia. Hay que pensar en el bien de los demás, hay que pensar de qué manera podemos ser solidarios con aquellos que nos rodean, con aquellos que están junto a nosotros, con aquellos con los que participamos en la celebración eucarística o en alguna pastoral o en algún trabajo, en alguna empresa. De qué manera podemos nosotros practicar la solidaridad a la luz de la fe, por medio de la cual vemos que los dones del Espíritu Santo producen mucho fruto en quienes llevan adelante la vocación de hijos de Dios según esos dones del Espíritu Santo. Pues no sé si tengan alguna pregunta acerca de este tema. Fray, sí, dígame. La solidaridad va junto con la subsidiariedad, ¿no? Así es. El Papa, de hecho, en el siguiente tema hablará de la subsidiariedad. Sí, porque es hacer cada uno lo que tenga que hacer para ser solidario con los demás. Así es. No hay un bien común. Eso es lo que nos habla. ¿Sí? Debe de haber un bien común para ser solidario y para ser subsidiario también. Porque si no, cada quien hace lo que le dé la gana y amuélense los demás. Pues eso es lo que el Papa nos invita a evitar, que Exacto. vivamos la virtud de la solidaridad desde el punto de vista de la fe, poniendo a trabajar todos nuestros dones, los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, viviendo el Evangelio de Cristo. Ama a tu hermano como a ti mismo. Así es. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el otro mandamiento del amor que nos dio Jesús: ámense como yo los he amado. Y ahí está el ejemplo de Cristo, que nos amó hasta ofrecer su vida en la cruz por nosotros. El sacrificio supremo de Cristo en la cruz significó la redención de los pecados de todos los seres humanos, significó la realización de la vocación que Cristo recibió del Padre, de ser redentor, de ser el Salvador, de ofrecer su vida como se ofrecía en el Antiguo Testamento el sacrificio del Cordero Pascual. Por eso en el Nuevo Testamento a Cristo se le atribuye el título de que es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que se inmola para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. En el Antiguo Testamento el Cordero era la ofrenda que llevaba la mayoría de la gente al templo del Señor, y los sacerdotes ofrecían ese Cordero a nombre de los oferentes, a nombre de las familias, y luego con la sangre de ese Cordero se rociaba el altar del Santo de los Santos, que estaba en la parte más honda, más profunda, más reservada del templo que se construyó a lo largo del camino del desierto, los 40 años en el desierto del Sinaí, y que todavía duró allá en el monte Garizim, duró todavía como otros 200 o 300 años. Ese templo en donde se ofrecía a Dios el sacrificio ritual de los corderos, de las palomas, de los becerros, y que con la sangre de esos animales Dios aceptaba como ofrenda esa sangre, ese sacrificio de animales,
para volver a restablecer la amistad entre Dios y los judíos que habían cometido algún pecado, alguna falta, habían ido en contra de la voluntad de los 10 mandamientos que Dios les dio al pie del monte Sinaí. Pero eso fue en el Antiguo Testamento, se ofrecía el cordero, un corderito de un año, sin que no tuviera ningún defecto, que fuera un animal que tuviera un año de edad, y de esa manera, cuando Cristo se ofrece en la cruz, pues también encontramos que a Cristo no le rompe ningún hueso. Se ofrece en la cruz para que ese sacrificio redentor, ese sacrificio de salvación, realice la eficacia que significó la muerte de Cristo en la cruz para nuestro bien, para que nos rescatara el Señor Jesús del poder de las tinieblas, del poder del pecado, y pudiéramos también nosotros llegar a ser hijos de Dios, como es lo que el Señor Jesús nos dice cuando les enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Les dice: cuando oren, recen así: Padre Nuestro. Es decir, ahí nos está dando a nosotros, cristianos, creyentes en el Nuevo Testamento, de qué manera somos elegidos, predilectos por Dios, como hijos de Dios, porque el propio Señor Jesucristo nos ha rescatado, y como Él hemos recibido de Dios la filiación de hijos de Dios. Si bien nuestra filiación es adoptiva, porque la filiación de Cristo respecto del Padre es espiritual, es biológica, es auténtica, es completa. En cambio, nosotros somos hijos de Dios por adopción, porque Dios ha querido adoptarnos después de que Cristo cumplió su sacrificio en la cruz, que era coherente con el sacrificio del Antiguo Testamento, establecido por el Dios mismo cuando le pidió a Moisés que instruyera a todos los judíos antes de salir de Egipto, que cada familia se reúna para que sacrifique un cordero de un año o menor, sin defecto, y que lo sacrifiquen y que coman ese cordero asado con hierbas amargas, con panes que no tienen levadura, porque hay que salir lo más pronto posible del país de Egipto. Y todos esos son símbolos que han quedado en la referencia de la Sagrada Eucaristía. El pan ácimo, el pan sin levadura, es todavía el pan que nosotros recibimos a la hora de comulgar. La sangre del cordero, pues es la sangre que el sacerdote consagra en el vino, en el cáliz. Y el hecho de que no tenga ningún defecto, pues significa que es una hostia, una ofrenda pura, una ofrenda santa, en coherencia con lo que Dios pedía desde el Antiguo Testamento. Y nosotros en este Nuevo Testamento pues también estamos orientados a vivir esa consagración de Cristo en la cruz, porque el Señor nos pide que también nosotros seamos santos, como el Padre Todopoderoso es santo. El Señor Jesucristo nos pide que sigamos su ejemplo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí la mansedumbre tiene que ver con la cualidad con la que los judíos descubrían las actitudes de los corderitos, que mansamente se dejaban matar sin mayor problema, pues porque es la figura más adecuada para pensar de qué manera Cristo aceptó la muerte en la cruz. Mansamente, más aún voluntariamente. Cristo quiso asumir con su propia voluntad ese sacrificio en la cruz, porque sabía que lo que iba a ganar era un regalo enorme, era un premio, era el resultado de nuestra
salvación. Y por eso el Señor aceptó ser ofrecido en la cruz. Él mismo se ofreció en la cruz para que nosotros fuésemos rescatados por ese poder divino, por el poder redentor de su sangre derramada en la cruz. Como en el Antiguo Testamento se utilizaba la sangre como signo de purificación, como signo de comunión entre el altar y los que ofrecían ese cordero. Porque los sacerdotes rociaban con la sangre del cordero, rociaban el altar adentro del templo y también rociaban con esa misma sangre del cordero que habían sacrificado, rociaban a los que estaban afuera del templo ofreciendo esa ofrenda. Entonces era como una comunicación de la misma vida que significaba la vida del cordero inmolado, que se transmitía entre el altar, porque había sido rociado con la sangre del cordero, y la persona de los que estaban afuera del templo ofreciendo ese sacrificio. Entonces había una circularidad, se comunicaba en la vida del cordero desde el altar hacia los fieles judíos que estaban afuera del altar, que iban a ofrecer su ofrenda del cordero según el rito que Dios mismo le indicó a Moisés antes de salir de Egipto. Y vean ustedes cómo la durabilidad de ese rito, pues que serían unos 14 siglos antes de Cristo, desde que salen los judíos de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida y hasta que nace Jesucristo. Se estuvo realizando ese sacrificio del cordero inmolado en los días de la Pascua, la fiesta de las cabañas que le decían. Bueno, los judíos todavía hoy hacen su fiesta de las cabañas para recordar que cuando estuvieron en el desierto, cuando salieron de Egipto, pues lo hicieron de una manera rápida, de una manera en donde no había que perder tiempo, puesto que la salida de Egipto, la liberación, el pacto de la alianza que Dios quería sellar con su pueblo judío allá desde Egipto, era una celebración por medio de la cual todos los judíos recibían esa predilección de Dios, ese perdón de sus pecados, esa solidaridad, ese acto de contrición que recibían los judíos por el hecho de ofrecer el corderito sin mancha, sin defecto, menor de un año, en oferta, en sacrificio a Dios Todopoderoso. Y que después ellos comían la carne del cordero, se la comían para decir que estaban participando del mismo sacrificio de una manera misteriosa, de una manera simbólica. Participaban del sacrificio con el cual Dios les perdonaba sus pecados y los aceptaba como hijos, los aceptaba como sus fieles integrantes del pueblo judío, del pueblo de Dios, de las 12 tribus de Israel. Y vemos cómo esa tradición judía pues se ha transformado con el ofrecimiento de Cristo en la cruz. Y gracias a ese ofrecimiento de Cristo en la cruz, hoy celebramos en la Eucaristía ese ofrecimiento del verdadero Cordero Pascual, del sacrificio redentor, del sacrificio que sí puede perdonar nuestros pecados. Ayer en la misa leíamos un párrafo de la carta a los Hebreos en donde se hablaba de este aspecto, que si la sangre de los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento era capaz de perdonar los pecados de los judíos que ofrecían ese cordero, dice la carta a los Hebreos de la lectura de ayer, pues cuánto más la sangre de Cristo ofrecida en el altar del sacrificio de los templos católicos, más aún en el altar que es el mismo Cristo, porque Él es víctima, es sacerdote y es altar,
cuánto más ese ofrecimiento del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, en el pan, en el vino consagrados, nos libera de nuestros pecados y nos da la filiación como hijos de Dios. De modo pues que la tradición cristiana se fundamenta en la tradición judía, y aquí el Papa nos habla de la solidaridad que debe existir entre nosotros como cristianos, pero no solo entre nosotros como creyentes en Jesucristo, sino también con todos los que sufren, con los que están padeciendo esta epidemia, vivirlo de manera solidaria, en la fe, en el amor de Cristo, en el amor por nuestros hermanos, en el cumplimiento de los mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas, y el mandamiento que el Señor Jesús nos dejó: ámense como yo los he amado. Bueno, pues ya tenemos solamente 2 minutos. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta acerca de lo que hemos estado platicando. Fue soberbia lo de la Torre de Babel. Así es, fue individualismo, fue querer superar unos a otros. Según se nos narra, dice el Papa, en este texto del libro del Génesis, en donde se habla de esa Torre de Babel. Eso lo pueden ver ustedes en el capítulo 11 del libro del Génesis, en los capítulos, versos del 1 al 9, capítulo 11 del libro del Génesis, en donde se encuentra el relato de la Torre de Babel, que es la exageración de la soberbia del hombre, la exageración del individualismo, del olvido del amor, de la solidaridad, de la confianza en los demás. Por favor, los que no hayan recibido todavía su texto, envíenme por favor su correo electrónico para que esta misma noche les ponga yo las 9 audiencias del Papa Francisco, que son 36 páginas, perdón, 39. Por favor, los que no han recibido su texto en su correo electrónico esta misma tarde, al ratito en 1 hora se los pongo. Muy amable. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuídense, por favor. Igualmente. Gracias, Fray. Usted también, Fray, y todos Buenas ustedes. tardes. Igualmente Buenas a tardes. todos hay que Cuídense. cuidar.